El tema del diaconado es algo muy especial. Ellos son tomados como personas de doble honor, personas muy honradas, porque sirven, porque trabajan. ¿Quién no quisiera agradecer y honrar a aquellas personas que trabajan? Creo que todos quisiéramos hacer eso. Un diácono fiel tiene buena reputación ante Dios y los hombres, y puede ser usado por Dios para edificar grandemente la iglesia. Puede ser utilizado grandemente por Dios para edificar a la iglesia en gran manera. Por eso es muy importante el tema de ser un diácono. Es más, el diaconado, la palabra griega que se traduce como diácono, como el grado que se le da al diácono, y vamos a leerlo para que podamos terminar con esta parte del diaconado. Fíjense, primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3. Versículo 13. Después de todos los requisitos que se mencionan para el diácono, acá tenemos el versículo 13, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso. Un grado honroso. ¿Qué quiere decir ese tema de grado honroso? La palabra grado significa rango, como en el ejército. Rango, jerarquía. Es una base, un paso, un peldaño en la escalera. O sea, el diácono puede seguir creciendo en su ministerio espiritual al Señor. Y esto es un estímulo para un diácono fiel de que Dios es el que lo va a promover. Dios es el que va a promover ese ministerio que hace el diácono y no el diácono mismo promoviéndose hacia la iglesia. Él se va a ganar la autoridad espiritual, se va a ganar el respeto de los creyentes y se ganará mayor oportunidad de ministrar si es un buen diácono. Y el Señor mismo lo va a ir llevando de peldaño en peldaño en su ministerio espiritual como diácono. Por eso es muy importante un grado honroso, un escalón más arriba que el de los hermanos en general, en su servicio a Dios. ¿Por qué? Porque él fue reconocido como un diácono, es un buen diácono fiel, cumple los requisitos, cumple sus obligaciones, por lo tanto Dios se encarga de seguir promoviéndole. Promoverlo no quiere decir que él va a tener, va a tener un mayor salario, va a tener, una mayor posición, va a tener una silla acá en la plataforma, como lo hay en algunas iglesias, sino que es el hecho de que Dios le otorga más respeto delante de los hermanos. O sea, el respeto que uno le tiene a un buen diácono es grande y es bueno, y tiene que ser así. Y también el Señor le va otorgando mayores oportunidades de ministrar. Y como le decía, un diácono fiel puede ser utilizado grandemente por el Señor. Esto se trata de un asunto de servir a la iglesia local, no es un asunto de mostrarse, de mostrar sus habilidades, sus capacidades. Esto es más un asunto de servir a la iglesia. El diácono es un servidor. Cada uno de nosotros debe escudriñar su propio corazón para estar seguro de que es calificado por la gracia de Dios. Por eso le decía, tienen que tener la madurez espiritual para saber si realmente Dios los está llamando a ese cargo de diáconos. Ahora, y uno dice, bueno, entendemos lo del diácono, entendemos que son fieles, que tienen que ser fieles, y entendemos de que si son buenos diáconos fieles tenemos que respetarlo y honrarlo. Pero ¿qué pasa con la esposa del diácono? ¿Es una diaconisa?
es la esposa del diácono. ¿Cómo le llamamos? Bueno, siempre surgen estas preguntas de diaconisas, ancianas. Hay iglesias donde se les da un ministerio específico. Sería ancianos, diáconos, tercer ministerio, diaconisas, cuarto ministerio, ancianas. Y van agregando ministerios al gobierno de la iglesia que el Señor no da en su palabra. Tampoco la palabra de Dios nos da la base bíblica para decir que nosotros podemos hacer eso. Las esposas de los diáconos o diaconisas. La palabra para mujer que aparece acá en este pasaje es hume, que significa mujer o esposa. Y vamos a ver ese pasaje y lo vamos a leer, que justamente está en Primera de Timoteo capítulo 3, allí donde buscaron, el versículo 11. Fíjense el contexto en el que está. Empieza hablando de los diáconos. Versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. En ese mismo contexto aparece las mujeres. Dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos, y ahí retoma otra vez con el varón, con el diácono. Se dan cuenta, el contexto está en el diaconado. Pero no dice acá la palabra diaconisa, sino que la palabra es las mujeres. Y esta palabra se traduce mujer o esposa. Acá ya tenemos una indicación de que la palabra de Dios en este pasaje de Primera de Timoteo no está hablando de diaconisa. Tampoco aparece la palabra siervas, porque la palabra sierva, siervo también se utiliza, y el diácono es un siervo. Cuando uno busca en el original la palabra para diácono es siervo, servidor. Por lo tanto, vemos acá que la palabra es mujer o esposa. Entonces, la enseñanza es que, siendo que el término griego puede traducirse tanto como mujer o esposa, no encontramos suficiente base bíblica para interpretar este versículo como la descripción de un tercer oficio dentro de la iglesia, el de diaconisa. Así que si alguien tenía alguna aspiración a diaconisa, no hay base bíblica para diaconisa. Para esposa de diácono, sí lo hay. Y también da algunos requisitos. Por lo tanto, en segundo lugar, Romanos 16:1. Algunos dicen, pero ¿qué pasa con Febe? Pastor, yo encontré que Febe era una diaconisa. Si bien aparece Febe como diaconisa de Cencrea, este término se utiliza muchas veces no en un sentido oficial, sino en cuanto a una función de servicio, lo cual es el significado literal de diácono o diaconisa. Servidor, sierva, siervo. Ahora, este pasaje que está en Romanos 16:1, lo vamos a leer y se van a dar cuenta que no está en el contexto de dar los requisitos de las ancianas, los ancianos, o mencionar ancianos y ancianas. Romanos capítulo 16, fíjense lo que dice. Versículo 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea. Os recomiendo a la hermana Febe. ¿Qué estaba haciendo la hermana Febe? Bueno, la hermana Febe estaba llevando la carta de los romanos a la iglesia de Roma. El apóstol Pablo había escrito la carta a la iglesia de Roma y la hermana Febe la estaba llevando para entregarla a los ancianos de la iglesia de Roma. Ella era una servidora, era una sierva, pero no se menciona acá de que ella tiene un ministerio especial de diaconisa en la iglesia. Y tan solamente se menciona este versículo como
una servidora. Versículo 2 dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Ella ha ayudado, ha servido a muchos y aún a mí mismo. Sería la traducción. Por lo tanto, esto no es una base para decir, bueno, hay diaconisas. Hay servidoras, sin duda. Y dentro de nuestra iglesia hay personas que sirven mucho y que lo hacen con amor desinteresado e incondicional. Y amén por esas hermanas. Ahora, 1 Timoteo 3:11 se entiende como los requisitos para las esposas de los diáconos. Ahora, les comento algo porque a veces cuando uno entiende el contexto, el trasfondo histórico, ayuda a entender más. Las mujeres en aquella época, en la iglesia primitiva, cuidaban de los creyentes enfermos. Las mujeres, siervas del Señor, cuidaban de los creyentes enfermos, cuidaban de los pobres, cuidaban de los extranjeros y los que estaban en prisión. ¿Qué trabajo que tenían las mujeres? Eran siervas del Señor, servían grandemente. Por eso el apóstol Pablo dice, recíbanla como es digno de los santos, recíbanla con dignidad, porque para el apóstol Pablo él no diferenciaba en cuanto al servicio. La fidelidad es tanto de la mujer como del hombre. Y son siervos dignos, siervas dignas, y no hay que porque es varón es más. No, ambos son siervos y sirven al Señor. Por lo tanto, hay que tenerlo como dignos de los santos porque son servidores. Ahora, nuestra iglesia, el principio de nuestra iglesia, y lo comparto para que sepan, esto se ve cuando tomamos el curso de membresía, pero la iglesia bautista misionera, nosotros como iglesia reconocemos el valor del ministerio de las mujeres fieles como una parte esencial de la congregación. Pero no nombramos oficialmente diaconisas, ya que no es sustentable bíblicamente y también ha sido causa de muchos usos incorrectos de la autoridad de mujeres en iglesias de otras denominaciones. Ustedes habrán visto que hay mujeres que son pastoras, hay mujeres que son profetas. No da la terminología para que pongan apóstolas, porque si no también le pondría apóstolas, pero nuestra iglesia no reconocemos que las diaconisas sean un ministerio aparte, sino más bien las reconocemos como las esposas de los diáconos. ¿Y cuáles son los requisitos para las esposas de los diáconos? Aquellos que estaban quizás aspirando a diaconado, porque el que dice que el que anhela obispado buena obra desea, bueno, tienen que ser honestas. Obviamente, ¿no? Las esposas de los diáconos tienen que ser honestas. Es la misma palabra que aparece en el primer requisito de los diáconos. Si el esposo es honesto, la esposa también tiene que ser honesta, ¿no? No se podría servir bien si la esposa es deshonesta y el esposo es honesto. No funciona de esa forma. No calumniadora. Fíjense la traducción original. No diablas. No amante de los chistes. Parecía muy fuerte la palabra, ¿no? Pero ¿saben por qué? ¿Por qué aparece así? ¿Quién es el que calumnia? El diablo. ¿Quién es el que acusa a los hermanos? El diablo. Así que si hay alguien calumniando, ¿quién es? Debido al lugar que ocuparían sus maridos, sus esposas deben saber controlar sus oídos y sus lenguas. Quizás se escuchó mucho, pero quizás es tiempo de controlar la lengua y hablar poco. Hay que meditarlo en el corazón, tenerlo ahí en el corazón, porque el enemigo, el diablo, es muy astuto y puede aprovechar para empezar una murmuración en la iglesia. Sepan que la gran cantidad de murmuraciones en las iglesias empezaron por mujeres, no por varones. Por eso, ¿qué requisito indispensable que tienen las esposas de los diáconos? No calumniadoras, no amantes de los chismes. Algunas quieren saber y saber más y saber más. Mientras más sabemos, más responsabilidad.
Así que quizás no es muy sabio querer saber todo. Sobria, no extravagante, ¿no? Extravagante en todo sentido. En cómo habla, cómo se expresa, cómo se viste, cómo se conduce en su casa, fuera de su casa. No es sabio ni prudente que todos se den cuenta cuando entra la esposa del diácono, ¿no? Y uno dice, ¿pero por qué? Porque es la única que tiene un traje de 20 colores, supongamos, un ejemplo. Para no especificar cosas que por ahí se pueden confundir algunos con la ropa y la moda y esto, pero pastor, ese es otro tema. Sobria, no extravagante, fieles, confiables en todas las cosas. Qué hermoso es encontrar una mujer en la iglesia, sierva del Señor, a quien uno pueda confiarle cosas que está pasando, luchas que está pasando, situaciones difíciles. Y qué bendición es encontrar a alguien, una mujer confiable. Muchas veces como pastor o los ancianos no pueden hablar con todas las mujeres, por prudencia, quizás por no dar lugar al enemigo. Y ahí es donde entra ese rol hermoso de las siervas, de las esposas de los ancianos, los diáconos, pero que sean fieles, confiables, para poder tratar ciertos temas que quizás por ahí no llegamos a tratar en el sexo femenino. Por eso es muy importante estos requisitos. Ahora, mujeres ancianas. Entonces, hasta acá terminamos con las diaconisas, que ya sabemos que la Biblia no sustenta ese tercer ministerio de diaconisas, sino más bien que habla de la esposa de los diáconos. Ahora, las mujeres ancianas, tampoco hay base bíblica. Primero, en los pasajes que están acá de Timoteo, 1 de Timoteo capítulo 3, del 1 al 7, donde da todos los requisitos del anciano, es repetido el uso del género masculino. Los pronombres masculinos, él y suyo, aparecen 10 veces, en 7 versículos. Siempre es él, el anciano, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. Siempre va a ser el pronombre masculino. En segundo lugar, la frase marido de una sola esposa también indica que el oficio de anciano debe asumirse o fue diseñado para ser empleado por varones. De lo contrario, no diría eso, marido de una sola mujer. Y en tercer lugar, Tito 2.3 no habla de algún oficio en el gobierno de la iglesia, sino de las diferentes edades en la congregación. Literalmente, varones de mayor edad, mujeres de mayor edad, mujeres jóvenes, varones jóvenes. Y vamos a leer este versículo y luego sí terminamos en un ratito. Bien, Tito capítulo 2. Dice así el versículo 3. Fíjense el versículo 1 empezando para ver un poco el contexto. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pablo le dice a Tito, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Aquí está hablando de ancianos, personas de mayor edad. Luego dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Luego sigue, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y luego empieza a hablar de los siervos. Entonces, este pasaje no puede usarse para hablar de ancianas como un ministerio diferente al del ancianato, sino más bien habla de ancianas de edad. Y qué hermoso, y este es un gran desafío para todos.
porque acá habla de las personas, varones de mayor edad, mujeres de mayor edad, mujeres jóvenes y varones jóvenes. Y si queremos requisitos para toda la iglesia, si tan solo tomaríamos estos requisitos y los cumpliríamos y desearíamos cumplirlo, ¿cuánto crecería nuestra iglesia? Porque imagínense que las mujeres de mayor edad, las mujeres ya con experiencia, empiecen a crecer espiritualmente a un nivel tan hermoso y espiritual que ellas empiecen a enseñar a las más jóvenes a amar a sus maridos, a ser respetuosas, a ser castas, a ser puras. Como les decía, es un ministerio grande que tienen las mujeres. Las mujeres jóvenes también, o sea, el requisito para las mujeres jóvenes acá también está. A las más jóvenes dice, enséñales a amar a sus maridos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a los jóvenes. Entonces está hablando de edades acá, por lo tanto no se trata de un ministerio de anciana. ¿Por qué es importante afirmar todas estas cosas? Porque lamentablemente estamos rodeados de iglesias donde la mujer tiene un dominio muy grande en la iglesia local. Iglesias donde mayormente se basan en las emociones y por emociones ponen a personas que no están calificadas para el cargo. Y si hay, ¿quiénes son las que más quieren servir? Bueno, las mujeres. Bueno, pongamos a las mujeres como diaconisa. ¿Quiénes son las que más sirven? ¿Quiénes son las que más visitan, las que más oran? Bueno, las mujeres grandes. Bueno, pongamos a las mujeres grandes como ancianas. Es todo más por emoción que por base bíblica. Por eso es importante afirmar estas cosas y que todos sepamos que la base bíblica es solamente para ancianos y diáconos. Ahora, terminamos con estas tres cosas: las obligaciones y ministerio de liderazgo de la iglesia. ¿Por qué tiene que haber un liderazgo? Para supervisar, para gobernar y para retener la palabra fiel y guardar la verdad. Son tres cosas muy importantes que tienen que hacer el liderazgo de la iglesia. Hablando de los ancianos y los diáconos. Son estas grandes cosas que ellos tienen que hacer. Si algo pasa en la iglesia y escapó de la supervisión del liderazgo de la iglesia, hay cosas que tienen que ser ajustadas. Porque estamos hablando de un liderazgo de varias personas, de matrimonios, que tienen que estar al tanto de cómo está yendo la iglesia local, la congregación. Por lo tanto, es la responsabilidad de ellos. Por eso les decía, así como los requisitos están, también está la responsabilidad. Y así como está la responsabilidad para el liderazgo, también está el reconocimiento de doble honor. Es importante reconocer que supervisar es mucho más allá de estar al tanto de los detalles que se van surgiendo en la iglesia. Y vamos a leer rápidamente estos pasajes y luego sí terminamos. No vamos a explicarlo, pero quisiera que ustedes sepan dónde están en la Biblia estas obligaciones para el liderazgo de la iglesia. Sepan que esto es una responsabilidad y es una obligación de parte de Dios para los líderes. Primera de Pedro capítulo 5. Versículo 2 dice así: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, fíjense lo que dice, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la congregación. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¡Wow! ¡Qué promesa para el liderazgo de la iglesia! O sea, hay una demanda, hay una obligación, pero también hay una recompensa. La corona de gloria. Sepan que hay 5 coronas que muestra la Biblia,
que menciona la Biblia. Y una de esas 5 coronas que se van a entregar es la corona de gloria, y está reservada para los líderes, que son fieles en su responsabilidad en el liderazgo de la iglesia. Ahora, Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 17. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 17. Dice así: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de noble honor. Lo mismo se dice de los diáconos, tenidos por dignos de noble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Los ancianos que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, a los ancianos que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Último versículo, Tito capítulo 1, versículo 9 al 11. Habla de los requisitos del anciano. Dice: retenedor de la palabra fiel, el versículo 9, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Qué recomendación y qué advertencia del apóstol Pablo a Tito. Y sepan que estas advertencias fueron dadas para Timoteo y para Tito, pastores encargados de establecer ancianos en las iglesias. Esta es una gran responsabilidad para aquellos que van a ser nombrados diáconos, ancianos en nuestra iglesia. Sepan que la autoridad que Dios les da es grande, pero también así la responsabilidad es grande. La obligación de parte de Dios de ser fieles es grande. Y a la congregación Dios ya nos manda a las personas grandes que sean ejemplo de las más jóvenes, a los más grandes que sean ejemplo de los más jóvenes, y a los jóvenes que sean ejemplo y que influencien a otros con su ejemplo. Es fácil cuando uno es joven, es fácil memorizar versículos, estudiar la palabra de Dios, repetir la enseñanza bíblica, pero la vida práctica, diaria, muchas veces no respalda lo que uno dice. Por eso es importante el ejemplo. A Timoteo constantemente el apóstol Pablo le decía: tenés que dar ejemplo, Timoteo, porque era joven y tenía que dar ejemplo, tratar a las ancianas como a su propia mamá, a su propia madre, a los ancianos como si fueran sus padres, a los jóvenes como si fueran sus hermanos, sus hermanas. Por lo tanto, la exhortación es grande no solamente para los líderes espirituales, sino para toda la iglesia. Y si todos hacemos nuestra parte, va a ser mucho más llevadero ver cómo funciona el gobierno de la iglesia. Sepan que el gobierno de la iglesia está establecido no para que nosotros juzguemos y digamos cuán buenos o malos son, sino más bien para que haya un orden en la iglesia y para que nos den un ejemplo de cómo debemos conducirnos en esta vida. Porque esos líderes van a ser los ejemplos de servicio, ejemplos de conducta y todos los requisitos que ya vimos.